Esta pequeña nación insular del Pacífico, conocida como la República de Nauru, abarca solo 8 millas cuadradas y alberga poco menos de 11.000 habitantes, posicionándose como la tercera nación más pequeña del mundo, detrás de Mónaco y la Ciudad del Vaticano. A pesar de su diminuto tamaño geográfico, Nauru compensa su escala con un impacto económico significativo. Su historia sirve como un ejemplo claro de cómo la gestión de los recursos naturales puede influir drásticamente en el desarrollo económico de un país. La isla, descubierta por los europeos en 1789, impresionó a los británicos con su belleza natural, llevándolos a referirse a ella como las Islas Agradables. Inicialmente se pensaba que sus únicos recursos eran cocos y cerdos. Sin embargo, un geólogo británico reveló más tarde la presencia de fosfato de alto grado, un valioso recurso utilizado principalmente en fertilizantes, cosméticos y forraje para animales. A principios del siglo XX se descubrió que el 80% de la isla estaba enriquecido con este mineral, derivado de excrementos de aves marinas acumulados mezclados con microorganismos marinos previamente desconocidos. Este hallazgo llevó a una rápida venta de derechos mineros a Alemania, el colonizador de Nauru en ese momento. La isla experimentó un auge económico al convertirse en uno de los principales proveedores de este valioso recurso. Sin embargo, a medida que la riqueza fluía, Nauru enfrentó desafíos en la gestión adecuada de sus recursos. La historia de Nauru se convirtió en un caso de estudio revelador sobre cómo el mal manejo de la riqueza de los recursos naturales puede tener consecuencias perjudiciales a largo plazo. El país pasó de la pobreza a la riqueza, pero lamentablemente la falta de una gestión adecuada llevó a una recesión extrema, dejando a Nauru en una situación peor de lo que estaba antes de su auge económico. Este relato económico nos ofrece una rara visión de los mecanismos que impulsan los altibajos económicos en una escala clara, proporcionando lecciones valiosas para economistas y aquellos interesados en comprender los impactos de la gestión de recursos en el desarrollo de un país. Alrededor de 80 millones de toneladas métricas de fosfato, una sustancia valiosa, fueron exportadas desde la pequeña isla. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras Alemania estaba ocupada en conflictos, Australia aprovechó la oportunidad y se apoderó de Nauru, que se había convertido en un sitio minero en alta mar. El fosfato se vendía principalmente a precios subsidiados, denominados tarifas a los agricultores, beneficiando a Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Sin embargo, décadas de minería ya habían causado estragos en el paisaje natural de Nauru. La isla, que una vez fue descrita como una extensión de tierra espantosa, había perdido gran parte de su belleza original. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió la isla, sometiéndola a campos de trabajos forzados y sufriendo ahogamientos masivos. Al final de la guerra, solo sobrevivieron 600 nauruanos. Después de la rendición de Japón, la isla volvió a manos australianas y la explotación de los recursos de la isla continuó. Entre 1945 y 1968, las actividades mineras de fosfato alcanzaron niveles récord. Cuando Nauru finalmente logró la independencia, su economía estaba totalmente centrada en la exportación de fosfato. Aunque ya no estaban obligados a extraer fosfato, la economía independiente de Nauru se enfrentó a desafíos significativos. La isla había perdido un tercio de su territorio debido a las minas, y sus habitantes se encontraban viviendo en un entorno lunar árido y desolado. Con una población pequeña y limitada capacitación para actividades diversas, Nauru se vio atrapada en las restricciones extremas de los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Atención a todos los espectadores. Antes de continuar explorando esta fascinante historia, quiero destacar un punto crucial. Lo que estás a punto de descubrir no solo es una lección de historia, sino también una reflexión sobre las decisiones que pueden cambiar el destino de una nación. Presta atención a cómo las elecciones pasadas han dejado una huella profunda en el presente de Nauru. No te pierdas este análisis detenido. ¡Sigamos explorando! El tamaño reducido de Nauru y su posición geográfica aislada imposibilitaron muchas industrias viables. Aunque la minería de fósforo generó ingresos considerables para la isla, la mayor parte de estos ingresos fue reclamada por las naciones colonizadoras debido a la falta de infraestructura y experiencia para desarrollar otras industrias. A pesar del agotamiento evidente de los suministros de fosfato en una o dos generaciones, los nauruanos no tenían la capacidad competitiva para diversificar su economía. Esto marcó una época en la que, a pesar de ser llamada la pequeña isla más rica del Pacífico, Nauru dependía en gran medida de la explotación continua del fosfato. Después de obtener la independencia, Nauru fue reconocida internacionalmente como el país más rico del mundo en términos per cápita, con un Producto Interno Bruto per cápita de $27.000 en 1981,
equivalente a 88.000 hoy en día. Aunque el Producto Interno Bruto per cápita tiene limitaciones como medida del bienestar ciudadano, proporciona una aproximación del nivel de vida. Con abundantes recursos de fosfato y autonomía política, Nerú experimentó un auge económico. Sin embargo, muchos nauruanos optaron por retirarse tempranamente, aprovechando la educación y atención médica gratuitas del gobierno y las regalías de las ganancias del fosfato. Historias curiosas surgieron en Nerú, donde los autos deportivos se volvieron populares a pesar del pequeño tamaño de la isla. Incluso un jefe de policía compró un Lamborghini, solo para descubrir que no cabía en el volante, ilustrando una crisis de salud emergente. En 1980, un epidemiólogo declaró una epidemia de obesidad en Nerú, atribuyendo el aumento de la riqueza y las malas elecciones alimenticias como factores subyacentes. El consumo de comida chatarra se disparó, y en 2002 el país fue clasificado como el peor en términos de índice de masa corporal promedio y esperanza de vida, según la Organización Mundial de la Salud. La esperanza de vida en Nerú apenas supera los 60 años, mostrando los impactos negativos de la transición económica en el bienestar de la población. Los alimentos autóctonos saludables, como los cocos y el pescado, fueron reemplazados por productos importados, lo que agravó la crisis de salud en Nerú. La fuerza laboral afectada por la obesidad también tuvo consecuencias económicas significativas. La epidemia de obesidad en la isla se atribuyó al aumento de la riqueza y las malas elecciones alimenticias, con una dieta dominada por fideos instantáneos, arroz blanco, alimentos enlatados y refrescos. La falta de acceso a alimentos de calidad resultó ser un problema, a pesar de la conciencia de los nauruanos sobre los riesgos asociados con la mala nutrición. La industria agrícola se volvió casi inexistente debido a décadas de minería de fosfato, que destruyó el medio ambiente natural. La atención centrada en la minería dejó poco espacio para la fabricación o la agricultura, y Nerú se vio afectada por la enfermedad holandesa. La economía dependía en gran medida de la exportación de fosfato y la necesidad de importar todos los bienes, incluidos alimentos y agua, volvió insostenible esta forma de vida. A pesar de la necesidad de diversificación económica, los intentos de Nerú en diferentes industrias como la banca extraterritorial no resultaron en soluciones sostenibles. A principios de los años 90, aproximadamente 400 bancos extranjeros obtuvieron licencias en Nerú, pero el enfoque de ciudadanía económica permitió que la isla se convirtiera en un paraíso para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La presión internacional llevó a cambios en las regulaciones bancarias. La gestión de la riqueza generada por la minería de fosfato también fue problemática, ya que las ganancias se invirtieron en el extranjero en lugar de establecer un fondo soberano para las generaciones futuras. En 2005, Nerú detuvo el negocio de la banca offshore debido a la presión internacional y cambió los requisitos para obtener licencias bancarias. La falta de implementación efectiva de estrategias como el enfoque noruego para manejar la riqueza de los recursos naturales contribuyó a los desafíos económicos continuos en Nerú. La estabilidad y la confianza en Nerú se han visto negativamente afectadas por su historial deficiente en la gestión de la riqueza de fosfatos, la breve incursión en la banca no regulada y las políticas polémicas, como la subcontratación de centros de detención. Dado este historial, se le otorga a Nerú una calificación de 3 sobre 10, siendo el crecimiento económico una métrica destacada. A pesar de un fuerte crecimiento en las décadas de 1970 y 1980, gracias a las exportaciones de fosfatos, la economía experimentó una drástica caída después de agotarse el recurso. Sin embargo, desde los años 1990, Nerú ha mantenido un impresionante crecimiento anualizado del 7%, impulsado en gran medida por los centros de detención y la ayuda extranjera, lo que le otorga una puntuación de 9 sobre 10 en esta categoría. En cuanto a la industria actual, la principal fuente de ingresos de Nerú es la subcontratación de centros de detención de refugiados, aunque esta práctica no ha desarrollado las capacidades tecnológicas necesarias para impulsar industrias más avanzadas en el futuro. Dado que la dependencia de este flujo de ingresos único puede agotarse, Nerú recibe una calificación de 2 sobre 10 en esta área. En resumen, Nerú obtiene un puntaje promedio de 4 sobre 10, colocándolo en una posición específica en la tabla de clasificación nacional. Gracias por tu atención y hasta luego.